Bueno, ahora vamos a resolver este siguiente ejercicio, no resolviendo todo el circuito equivalente como lo hicimos anteriormente, sino que aquí vamos a intentar tomar algunos atajos utilizando divisor de voltaje y divisor de corriente. Lo primero que vamos a hacer es definir por dónde pasa la corriente total. La corriente total pasa por la fuente y va a pasar por R1. Entonces la corriente total pasa por R1. Aquí la corriente total se va a dividir en la corriente esta de aquí y esta de acá. A esta la vamos a llamar I1 y a esta la vamos a llamar I2. Esta corriente I2 al llegar en este punto se va a dividir en dos corrientes más. A esta la vamos a llamar I3 y a esta la vamos a llamar I4. Entonces las primeras ecuaciones que tenemos son que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 y que la corriente 2 a su vez se divide en la corriente 3 más la corriente 4. Ahora vamos nosotros a observar aquí tenemos nosotros el voltaje de R1. Podemos sacar, tratar de utilizar divisor de voltaje para calcular el voltaje de R1 y el voltaje que hay entre estos puntos, que sería el voltaje de R3. El voltaje que hay entre aquí y acá sería el voltaje de este nodo de aquí, este de aquí y este de acá. Pero para poder hacer eso, pues nosotros necesitamos reducir todos estas resistencias a una resistencia casi equivalente. Entonces esto lo podemos hacer en algunos pasos muy sencillos. Aquí vamos a reducir primero la resistencia 2 y 4 que están en serie. Vamos a reducir la resistencia 5 y 6 que están en paralelo. Entonces a las resistencia 2 y 4 la vamos a poner resistencia 7. La resistencia 7 pues es la R2 más R4, que sería de 75 más 50. R3 R2 75 más R4 150. Bueno, son 225, ¿no? Son 225 ohms. 225 ohms. Y reducimos en paralelo R5 y R6 y a este le voy a poner resistencia 8. Esa resistencia 8 va a ser igual a, aquí lo vamos a hacer el producto rápidamente, sería R5 por R6, que son 50 por 200, todo entre 250, que son 50 más 200. Este 5 no se ve muy bien. Vamos aquí. Ahí está. Entonces utilizamos la calculadorita que tenemos nosotros acá y lo resolvemos. Bueno, voy a poner acá de este lado para poder hacer la operación. Sería 50 por 200 entre 250 y eso me da 40. Esta resistencia es de 40 ohms. Entonces ahora yo tengo una resistencia de 225 y una resistencia de 40 conectadas en serie, y estas dos conectadas en paralelo con R3. Entonces pues voy a utilizar una resistencia 9 ya de un siguiente paso, y es la solución de dos resistencias en paralelo. Una que es R3, que en este caso es 250, por la suma de R7 y R8, que en este caso serían 265. Esto entre 265 más 250. 250 más 265. Esta es, digamos, la resistencia equivalente que a mí me va a dar. En este caso serían, vamos a resolverlo rápido con la calculadorcita. Serían 250 por 265 entre la suma de 250 más 265. Y eso nos va a dar 128.64.
13.64. Entonces tengo ya un circuito equivalente más o menos así. Tengo un circuito con la resistencia R1, bueno, más o menos así, y con la resistencia R9, que pues básicamente ya reducimos todo el circuito y no era del todo la intención, pero bueno, vamos a ver si hay o no ventaja de hacerlo así. Ya resolvimos este por reducción completa y ahora vamos a ver. De aquí rápido nosotros podemos obtener el voltaje de R1 utilizando divisor de voltaje y podemos obtener rápido el voltaje de R9. Entonces, utilizando el divisor de voltaje para R1, pues sería los 30 volts por la resistencia de interés, que en este caso es R1, que son 100 ohms, entre la suma de estos dos, la suma de R1 y R9, que serían 228.64. Hacemos la operación y obtenemos el voltaje de R1. En este caso vamos a hacerlo rápido con la resistencia, con la calculadora que tenemos aquí. Sería 30 por 100 entre 228.64 y eso nos da un voltaje de 13.121 volts. Aquí ya tenemos nosotros nuestro voltaje de R1 y tenemos nuestro primer voltaje de R1. Ahora, ya con eso nosotros también podemos calcular sin problemas el voltaje en el voltaje de R9. Este voltaje de R9, que este voltaje de R9 es el voltaje aquí, que sería el mismo voltaje que R3. Entonces, al calcular este voltaje de R9 al que le voy a poner ya el voltaje de R3, pues simplemente serían 30 menos 13.121. Vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora para no hacerlo mentalmente. 30 menos 13.121, eso nos dan 16.8, se me olvidó, no lo vi, 879, vamos a ponerle 88, 16.88 volts, no importa que se pase un poquito. Ahora, si lo hacemos calculando el divisor de voltaje, pues serían 30 volts de interés por la resistencia, pero no es la resistencia 3, sería la resistencia 9. La resistencia 9 son 128.64 entre 228.64, que es la suma de R1 más R9. Y esto nos vuelve a dar 16.8789, o sea, 8.789, 16.879, que esto lo podemos redondear a 16.88. Entonces aquí comprobamos pues que nos da el mismo voltaje. Ahora ya podemos ir anotando o ir haciendo anotaciones en nuestra tablita. Vamos a utilizar nuestra tablita. Aquí ya la tengo prehecha y ya tenemos la resistencia de la fuente. Bueno, lo vamos a despreciar. El voltaje de la fuente son 30 volts. La corriente total aún no la calculamos, ahorita la vamos a calcular. La resistencia de R1 acá la tenemos en esta tablita de acá, serían 100, 75 para R2, 250 para R3, 150 para R4, 50 para R5 y 200 para R6. El voltaje, aquí sacamos el de R1, 13.121, y para el voltaje de R3 es 16.88. Son los dos que hemos sacado. Ahora, de aquí ya podemos sacar la corriente de R1. La corriente de R1 pues es voltaje entre resistencia, y eso nos da 0.1321 o son 131.21 miliamperes. Y este es el mismo de acá, es la corriente de la fuente. Nosotros dijimos que la corriente total pasa por R1 y también pasa por la fuente. Entonces la corriente de la fuente es de 0.13121, es decir,
131.21 miliamperes, y podemos calcular la potencia. Ya sería voltaje por corriente, y esto ya nos da los watts, son 3.93 watts. Bueno, no le di autocompletar, pero lo podemos poner así para que autocomplete. Bueno, no, es que va a salir ahí con unas cosas que no me gustan. Vamos a dejarlo así, ahorita lo completamos nosotros. Aquí ya lo tenemos, entonces de aquí le podemos igual poner voltaje por corriente, y ya tenemos también este valor. Este sí lo voy a arrastrar hasta aquí, y luego voy a poner este igual. Bueno, es que todavía no lo puedo poner así porque no sé si voy a voy a cancelar esto, porque no, por ejemplo aquí tengo este de aquí, entonces puedo calcular, si ya tengo el voltaje y la resistencia, entonces puedo calcular la corriente, que sería voltaje entre resistencia, y ahora sí, en este también puedo calcular la potencia, que sería voltaje por corriente. Ahí está. No lo pongo aquí todavía hasta que tenga o bien un voltaje o una corriente para poder calcular lo demás. Entonces hasta ahorita tenemos nosotros eso. Tenemos la potencia total. Bueno, aquí le voy a poner, para que quede esto de forma más formal, dejen subo esto un poquito ahí, para poderle poner las unidades. Aquí el voltaje está en volts, resistencia en ohms, es que no sé si haya ohms, van a poner ohm. La corriente en ampere, y la potencia aquí la estamos estableciendo en watts. Podemos cambiar esto a miliampere, podemos cambiar la corriente a miliampere y la potencia a 1000 watts, pero vamos a dejar así. Listo. Ahora ya calculamos la corriente total. La corriente total pasa, también pasa por R9, pero por R9 la corriente total se divide en dos. Entonces, de aquí nosotros podemos hacer un subcircuito. Voy a llevarme todo completo hacia acá. Podemos establecer un circuito uno antes de reducir R3 y la resistencia, la suma de R7 y R8. Entonces tengo yo el circuito original, que lo tenemos así. Este circuito original lo voy a poner aquí, pero podemos nosotros establecer un circuito anterior a anterior al que tenemos nosotros acá, a este de acá. De hecho no, mejor me voy a llevar este otro de acá. Este me sirve más. Me lo llevo este me sirve un poco más. ¿Por qué me sirve más Porque de este circuito yo puedo establecer un circuito anterior a ese, en donde tengo los siguientes datos. Aquí tengo, bueno, voy a hacerlo así. Ahorita le borramos nada más para tenerlo. Esto quedó medio chueco. Bueno, no importa, no importa que esté chueco, el chiste es que se entienda. Aquí sigo teniendo a R1 y aquí tengo ahora a R3, pero aquí tengo a R7 y a R8. Aquí pongo R1, aquí ponemos nosotros R3, aquí ponemos R7 y aquí ponemos R8. R7 y R8, recordando que R7 es la resistencia 2 y 4, estas dos en serie, y R5 y R6 son R8 que están en paralelo. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque aquí yo tengo 30 volts, tengo la resistencia 1, pero aquí ya tengo la corriente total, y la corriente total la voy a dividir por la corriente que pasa por R3, que dijimos que es R1, y la corriente 2 que pasa por R7 y por R8. Entonces aquí yo puedo aplicar un divisor de corriente. Entonces aquí vamos a aplicar nosotros ahora sí un divisor de corriente. Voy a aplicar el divisor de corriente. La corriente total ya la habíamos calculado, la voy a anotar aquí.
Voy a cambiar de color, voy a usar este azul. La corriente total es de 0.100, no me acuerdo, voy a verla acá, 131.21. O bueno, voy a ponerla yo en miliampere. Voy a ponerla en miliampere. 131.21 miliampere. Esa es mi corriente total. Entonces, utilizando el divisor de corriente, calculo I1 como la corriente total que entra, serían 131.21 miliampere, que multiplica a la resistencia opuesta, a la de la otra rama, que sería la suma de estos dos. La suma de estos dos, si recordamos, serían estos, este más este, son 265. R7 más R8 son 265 ohms, entre la suma de esta más esta, que esta es de R3, es de 250. Entonces sería esta suma, que esto nos da 515. Entonces aquí le ponemos 515. Y de aquí sacamos la corriente 1. Entonces, utilizando la calculadorcita esta que tenemos acá, vamos a ponerlo otra vez. Sería 131.21 miliampere por 265, que son 225 más 40, entre, y bueno, aquí lo voy a poner 250 más 265, que son 240 más 225. Esto nos da 67.556. Voy a ponerlo como 67.516 miliampere, que bueno, si lo hacemos como lo tenemos ahí en la hojita, si lo hacemos otra vez, por ejemplo 131.21 por 265 entre 515, pues nos va a dar lo mismo, 67.5158, y lo redondeamos a 67.516. Ahora, de aquí ya tenemos ahí 1 y ahí 2, ya la podemos calcular, pues simplemente I2 va a ser igual a 131.21 menos 67.516, es decir, I2 es igual a I total menos I1, y esto se perdón, esto será igual a 131.21 menos 67.516, y eso nos da 63.694 63.694 miliampere. Ahora, si yo lo quiero calcular con el divisor de corriente, en lugar de hacer esa expresión, pues lo puedo hacer. Sería la corriente que entra, 131.21, por la resistencia opuesta, en este caso sería R3. La resistencia de R3 son 250 ohms, entre la suma de las dos, que serían 515, y serían 63.694. Entonces aquí la tenemos. Listo. Ahora buscamos quién pasa. Tenemos R7. R7 es esta suma. Entonces significa que I2 pasa por R2 y pasa por R4. Entonces vamos a irnos a la tablita. Y la tablita ya la cerré. Por alguna razón que desconozco. Déjenla, vuelvo a abrir. La cerré sin querer. Aquí está. Déjenla, la hacemos pequeña esta. Ahí está, con ese tamaño está bien. Entonces, ya tenemos I2, ya tenemos la corriente I2. I2 pasa por R2 y por R4, entonces podemos poner la corriente de I2 y de la corriente de R2 y la corriente de R4, que dijimos que era de 69.64, según, si mal no recuerdo, es 63.694. Entonces vamos a ponerla, sería 0.06394
amperes. Y esta corriente es la misma corriente que pasa por R4. Ahí está. Entonces ya puedo calcular el voltaje. El voltaje es corriente por resistencia. El voltaje es igual a corriente por resistencia. Listo. Ya nada más nos falta calcular los voltajes de R5 y de R6. Ahora, fíjense cómo lo vamos a calcular. Nosotros aquí tenemos, voy a volver a la anterior. R8 son dos resistencias en paralelo. Significa que el voltaje de R8, el voltaje que tengo en R8, es el voltaje que tengo para R5 y para R6. Es decir, es el voltaje que yo tengo entre estos dos puntos. Este es el voltaje de R8. Como ya tengo yo el voltaje que tengo yo en estos dos puntos, que es el voltaje de R3, y acabo de calcular el voltaje de R7, sabemos nosotros que en esta malla cerrada este voltaje es igual a la suma de estos dos, o lo que es lo mismo, el voltaje de R3 menos el voltaje de R7 es el voltaje de R8. No tengo que calcular aquí el divisor de voltaje, aunque pudiera hacerlo por divisor de voltaje, porque tengo el voltaje de R3. El voltaje de R3 sería 16.88. 16.88 y puedo calcularlo con el divisor de voltaje. El voltaje de R8 para este caso sería igual a 16.88 que multiplica a la resistencia de interés, que es la resistencia la R8, que R8 es de 200, no, R8 es de 40, sería de 40 volts, entre la suma de R8 y R7, que sería de 265 ohms. Entonces el voltaje de R8 utilizando divisor de voltaje, pues sería, vamos a usar la calculadorcita, que sería de 16.88 por 40 entre 265, y esto es igual a 2.5479, que lo podemos redondear a 2.548 2.548 volts. Ese sería el voltaje de R8. Ahora, si no queremos usar el divisor de voltaje, porque como ya dijimos nosotros, ya tenemos el voltaje de R7. El voltaje de R7 es el voltaje de R7, pues sería nada más la resistencia de R7 por la corriente 2. Es decir, que el voltaje de R7, lo voy a poner aquí abajito, el voltaje de R7 es igual a esta corriente, .063694. Aquí lo anoté mal, es 63.694. 63.694. Entonces falta un 6 aquí. 694. Falta un 6 aquí. 694. Listo. Aquí está el voltaje de R7. Esto lo multiplicamos por la resistencia 7, que son los 225 ohms. Y el voltaje de R7 sería, aunque aquí no lo necesitábamos, pero bueno, vamos a calcularlo de todos modos. Ahorita vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. Sería el voltaje de R7 0.063694 por 225 y nos da 14.1315, 14.3311, 14.3311 y un 5 al final. Bueno, vamos a poner todos los decimales. Entonces el voltaje de R8 pues sería el voltaje de R3 menos el voltaje de R7, que sería el voltaje de R8 para este caso pues el voltaje de R8, que son 16.88 menos 14.3311.5, y eso nos da 5.54, y bueno, ya no nos dio eso. Dejen ver qué fue lo que la regué aquí. El voltaje de R3, a ver si lo noté bien. Voltaje de R3
Sí, 16.88. Ah, le puse 19. Ah, ya. Fue error de dedo aquí. Cancelamos. Sería 16.88 menos 14.33115. 2.54885. Aquí está. 2.548. Entonces tenemos consistencia. Podemos continuar. Sí, le había puesto 19 y era 16. Ahí fue error de dedo. Entonces, bueno, nos da prácticamente lo mismo. Aquí nos da un poquito más, pero fue por cuestiones del redondeo. Vamos a ponerlo así. Aquí nos dio por un volt adicional. Ahora, de estos dos voltajes, bueno, de este ya nos sirve, porque el voltaje de R8 dijimos que es el voltaje de R5 y de R6. Entonces ese voltaje que acabamos de obtener pues es el voltaje de estos dos, el de 2.548 y el de 2.548. Entonces ya podemos obtener nosotros la corriente, que sería este por este, y obtenemos la corriente. Perdón, no, está mal. Esto sería voltaje entre resistencia, y este es igual a voltaje entre resistencia. Ahí está. Y ahora sí, ya simplemente copiamos esta formulita de aquí. Y bueno, aquí me falta poner este de la tabla, no es para que no se vea tan disparejo. Ahí está. Ahora sí viene la prueba de fuego. Si presumimos que esto está bien, entonces al aplicar la sumatoria me tiene que dar los 3.9363 watts y me dio 5. Bueno, ahorita vamos a checar qué fue lo que hicimos mal. Ahorita lo checamos rápidamente. Aquí se me pudo haber ido un valor equivocado. 17, 63, 51 y 12. Las corrientes puede que estén bien. Vamos a checar. Esto sí sea... bueno, ya sé lo que va a hacer. Vamos a revisar las potencias. De nuevo. La potencia es V por I. Ahí está. Nos da 1.72 watts. Y luego esto es V por I. Nos da de 0.3 watts. Esto es V por I. 1.13 watts. Esto es igual a V por I. 0.609. Esto es igual a V por I. Entonces aquí tenemos que revisar el voltaje. 50 miliamperes. Este es el que no me cuadra, este de aquí. Este es el que no me cuadra. Aquí da 7 punto y fracción. A ver, vamos a checarlo. Esto es... Ah, ya, es que está poniendo una suma aquí. Por eso no daba. Es que nada más copié las fórmulas, pero no. Es V por I. Ahora sí. Y este de aquí, pues también es V por I. Y ahora sí. Sí, es que este estaba haciendo una suma rara y era un valor que no correspondía. Y ya está, listo. Entonces 3.3964. Y es el mismo valor que tenemos nosotros acá. Entonces, listo. Ya está resuelto. Entonces, pues aquí está hecho. Resuelto el problema utilizando divisor de voltaje y divisor de corriente. Ahora, no es propiamente un atajo, pero sí es una herramienta que puede ayudarnos un montón. Solo que aquí omitimos varios pasos, pero eso es la ventaja de esto, que ustedes puedan visualizar y encontrar rápidamente. Ah, pues aplico divisor de voltaje, aplico divisor de corriente y encontramos rápidamente esto. Si fijan, las corrientes I3 y 4 no las calculamos con estos, las calculamos porque ya teníamos el voltaje de R8, pues simplemente dividimos el voltaje de R8 entre esta resistencia directamente en la tablita. Entonces mucho de lo que nos falta por encontrar lo podemos encontrar rápidamente con los valores de la tablita. Y bueno, aquí está un segundo ejercicio. Repásenlo con calma.